Bueno, hola, bueno, desde FIPAL les damos los muy buenos días a todos y una vez más nos reunimos para compartir una charla con nuestra licenciada Milagros Belvedere, que también es integrante del equipo FQ del Hospital Cetrángolo. Nos hablará sobre el abordaje de la nutrición en fibrosis quística. Bueno, cuando gustes. Bueno, gracias, Cristina. Como les decía antes, bienvenidos a todos, gracias, en un horario diferente al habitual, un sábado a la mañana, pero bueno, gracias que están todos juntos ahora. La idea es ir abordando los diferentes temas de la consulta nutricional y de los aspectos más importantes de la parte nutricional del tratamiento de la fibrosis quística y al final hablar sobre las consideraciones especiales con respecto a los moduladores genéticos. Después les voy a hacer algunas preguntas para saber de los que están hoy presentes o de los que conocen que estén tomando moduladores genéticos, hablaremos de cuáles son, y algunos aspectos importantes que son a tener en cuenta para la eficacia y la eficiencia de estos nuevos fármacos de última generación que están en el mundo. Si les parece bien, yo voy a ir tocando diferentes temas, desde el abordaje de la consulta, la toma de las enzimas pancreáticas, los suplementos nutricionales, suplementos vitamínicos, y la parte calórica. Quieren ir escribiendo las preguntas, ¿sí?, que vayan surgiendo, y al finalizar voy a ir respondiendo todas las preguntas, si les parece bien, ¿sí? Y bueno, si alguien se suma, los vamos habilitando. ¿Les parece? Vamos arrancando, ¿sí? Bueno, a ver. Esperen que ahora no pasa. ¿Por qué? Disculpen. Corría antes, Sergio. Ahora no pasa. Si yo hago así. Disculpen, que antes corría la diapositiva, Sergio. Sí, está un poco ¿Puedes, agrandada. puedes entrar en el PowerPoint? Aquí pongo escape para a ver. Disculpen un segundo que dejo de compartir. ¿Qué pasó? Lo habíamos probado. Reanudar presentación. ¿Ahí están viendo que pasé? No, No, porque no No. estás compartiendo. no está compartida. Qué raro, si lo habíamos apretado. Ay, qué lástima. A ver. Y si lo hago así. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. A ver, Ahora sí. disculpen un segundito, voy a ponerlo en pleno, y si lo corro, ahí está, ahí se vio, ¿no es cierto? Que corrí. Perfecto. Perfecto. Disculpen, algo había quedado mal puesto. Bueno, arrancamos. Entonces, bueno, como les decía, para empezar el abordaje integral, ¿sí?, del tratamiento de fibrosis quística, me parece muy importante comenzar hablando de la evaluación clínica completa, ¿sí? En cada consulta es muy importante que siempre consideremos, y para el abordaje nutricional, no es solo cómo está comiendo, cómo está de peso, ¿sí? Yo muchas veces digo, lo numérico es una consecuencia del abordaje nutricional integral, ¿sí?, de realmente todos los aspectos que ahora vamos a ir tocando. La importancia de evaluar cómo está realizando el tratamiento este paciente, la parte clínica que me referiría, ahora voy a ampliar con respecto al tratamiento de nebulizaciones, antibióticos, uso desoxicólico, enzimas, vitaminas, todos los fármacos que ahora vemos que pueda tomar un paciente fibroquístico, los moduladores genéticos. El abordaje de la parte nutricional, signos y síntomas, de posiciones, que ahora vamos a ampliar, pero también la parte kinésica, ¿sí?, que ahora les voy a explicar por qué. Voy a hablar después de la adherencia al tratamiento y la imagen corporal, que muchas veces también es un aspecto que influye en cómo nuestro familiar o el paciente fibroquístico pueda recuperar peso. Vamos a hablar de la terapia de reemplazo enzimático, de los requerimientos calórico-proteicos, de la suplementación de las vitaminas y minerales, de algunos suplementos nutricionales que aporten calorías, y por último, como les decía, del tratamiento con moduladores genéticos. Quiero comenzar por esta primera parte que me parece tan importante, como les estaba adelantando, poder evaluar nuestro paciente, vamos a hablar, yo hablo como paciente, pero bueno, muchos probablemente estén conectados, algunos sea paciente mío, después me comenta, o sea, atienda conmigo, la importancia del tratamiento respiratorio inhalado. ¿Por qué? Porque si
El paciente fibroquístico realiza sus nebulizaciones con, desde los un salbutamol, los PAF o algún chiquito que lo nebuliza, hipertónica, solución hipersalina de sodio o el pulmozyme. Cada de estas sustancias inhaladas tienen sus acciones específicas para hacer que el moco sea más soluble, más líquido. El pulmozyme, que actúa a cortar esas cadenas de ADN, a hacer que el moco pueda salir cuando uno haga la kinesiología. El broncodilatador para relajar y que cuando el paciente haga la kinesiología los mocos puedan salir. Eso influye mucho en la parte nutricional, ¿sí? En cómo coma después. ¿Por qué? Porque si la persona con FQ está muy cargada de secreciones, es un moco muy espeso, y ese moco espeso que logra expectorar o que logra aflojar en la nebulización, lo deglute, se lo traga, llega al estómago y es una sustancia muy densa. Seguro muchos deben haber visto el moco muy espeso, formado como en bolitas, y eso va a hacer que el apetito cada vez disminuya más. Es muy probable que aquellos que estén cursando alguna exacerbación o estén con mocos muy espesos, más verdosos, con alguna colonización bacteriana, es habitual que pierdan apetito, que pierdan hasta el deseo por comer, porque les queda ese gusto a moco, ese gusto feo, con a veces mal olor en la boca, y eso va a influir mucho en el momento de la ingesta. Por eso, para atrás, cumplir lo más adecuadamente posible las nebulizaciones, la toma de antibióticos orales específicos en alguna exacerbación, cuando el médico nos dice está con una bacteria específica y hay que agregar antibióticos, que a veces son inhalados y en la mayoría de los casos a veces es por boca. La importancia de poder cumplirlos, ¿sí? Porque si ese moco es más líquido, está más flojo y la carga bacteriana va disminuyendo, va a favorecer que con la kinesioterapia respiratoria, con distintos ejercicios que seguro les explican, desde algunas, ya la percusión, de a veces digo por suerte, ya casi no se utiliza, porque se vio que no es tan eficaz, pero distintos mecanismos que les hayan explicado, desde la cama saltarina, o los que usan chaleco, o los HAF, ¿sí? De las terapias que los kinesiólogos les indiquen, van a favorecer a que los mocos puedan expulsarlos, ¿sí? Yo a veces lo que les digo es que hasta ahora la única manera de que los mocos salgan del cuerpo es escupiendo. Entonces, la forma de que sea lo más efectiva posible es poder con las nebulizaciones aflojar, ablandar, hacerlo más blandito, más flojo, más líquido ese moco para que pueda salir, y así no influya en el menor apetito, en que el paciente esté más cansado, con feo gusto en la boca, con menos ganas de comer. Y eso también favorece al estado integral, ¿sí? Del paciente, y de que todo el tratamiento sea óptimo y que el estado general del paciente fibroquístico sea mejor, porque sí, está más desinflamada la vía aérea, se coloniza con menos bacterias. Recordar que las bacterias son bacterias, son seres que viven en el pulmón cuando está colonizado y favorecen a que aumente el gasto de energía. ¿Sí? A veces decirlo, se alimentan también un poquito de los nutrientes que la persona come. Entonces, por eso, en esos momentos, cuando está con más moco, baja de peso porque también lo que consume me parece que no alcanza. Más que tengo menos apetito, se complica y como consecuencia baja de peso. Entonces, la importancia de cumplir este tratamiento mejora, ¿sí? También el apetito y la ingesta calórica. Tener muy en cuenta que si el paciente tiene síntomas digestivos, no dejarlos de lado. Yo cuando son más chiquititos siempre les pregunto a los papás, o si es un paciente más adulto, los dolores de la panza, los dolores cerca del ombligo, ¿sí? Muchos chicos, si hay papás de nenes chiquitos presentes, este dolor en el pupo, que muchos nenes dicen, me duele el pupo, me duele cerca del pupo, el ombligo, si duele como del pupo para abajo son más los intestinos, si duele más del ombligo para arriba, hasta las costillas, es la parte del estómago, reconocerlos y tenerlos presentes, porque muchas veces, ahí cuando les pongo RGE, es el reflujo gastroesofágico. El reflujo es la hipersecreción de ácido que está en el estómago y que genera malestar, que produce que la digestión de los alimentos sea más lenta y que la absorción también después se vea afectada. Si hay mucha acidez en el estómago, cuando toman los pacientes fibroquísticos que tienen insuficiencia pancreática, cuando tomen enzimas pancreáticas, las enzimas se degradan antes, ¿sí? Al estar el estómago tan ácido,
Imagínense como una enfermedad, hay un tanto ácido que llega a la enzima y como se empieza esa cubierta, la capsulita, se empieza a degradar antes. Y aquellos pacientes más chiquitos, ¿sí? Probablemente menos de 5 años, que todavía las cápsulas las consumen abiertas, o los bebés, y ponen las microesferas en una cucharita o en la lengua para que las traguen, aún más baja la eficacia de la enzima, ¿sí? Entonces, tener presente que el reflujo, la hipersecreción ácida, es a causa de muchos factores. En el paciente fibroquístico, especialmente cuando tragan el moco, las terapias inhaladas favorecen porque algo del polvo que inhalan se deglute inevitablemente y llega al estómago, y eso es hipersecretor, irrita un poquito el estómago. Y no esperar a sentirlo en la boca. Yo muchas veces les pregunto si eruta, ¿sí? Si siente el gusto feo en la garganta, y no, a veces no esperar a sentirlo, que ya sube el ácido. Algún adulto seguramente lo sintió, esa sensación de quemazón en la garganta, sino que a veces puede quedar en el esófago o sentir ese ardor en el estómago. Entonces, tener presente estos síntomas, porque primero afectan también la eficacia de las enzimas, ¿sí? La digesta absorción de los alimentos, y también el cumplimiento de todo el tratamiento. A nuestro paciente le cuesta comer, no tiene apetito, le duele la panza, va a tener deposiciones probablemente más blandas, o esteatorreicas, o con grasa, o más diarreicas por la ineficacia de las enzimas. Entonces, siempre el síntoma digestivo es muy importante. Y poder decir, bueno, ¿cómo es ese dolor? El tránsito intestinal, siempre la importancia de tener presente, si son más algún paciente adulto, Te silenciaste, Mili, ahí te reinicio. ¿Se me Ahora está sí. escuchando? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Hasta qué parte se escuchó? Hasta síntomas, hablé del intestino, ¿se escuchó? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, si no retomo, entonces hablaba del tránsito intestinal, ¿sí? La importancia de saber si hay pacientes adultos también, de siempre mirar. Yo les digo, hay que mirar las deposiciones que uno realiza, porque la materia fecal termina siendo como una foto de nuestro intestino. Si yo, al observar, o cuando son papás de niños adolescentes, de niños pequeños, incluso de los bebés, siempre observar la materia fecal, porque nos da mucha información de cómo está digiriendo y absorbiendo los alimentos, si está digiriendo bien las enzimas, si ven microesferas, si hay restos de alimento, que es normal en muchas ocasiones, pero hay restos de, en algún momento, sangre, o hay restos de moco, restos de tejidos, y siempre observar cómo es la materia fecal, el color, el olor, ¿sí? Da muchas características si las enzimas están siendo eficaces, efectivas, si se está absorbiendo bien las vitaminas, si hay pérdida de grasa. Y siempre recordar que las pérdidas de grasa, esas que alguno ya puede haber observado, una materia fecal muy olorosa, grasosa, muy brillante, con probablemente manchones en el pañal, o si son más adultos, con restos de aceite, o que la materia fecal flote en el agua del inodoro. La grasa no solo sale grasa, ¿sí? Yo digo el ejemplo de como el aceite en la mesada, ¿no? Uno pasa el repasador, un trapo, y se lleva algo, queda todo manchado. Bueno, el aceite y la grasa, cuando se pierde por materia fecal, también se lleva una vitamina, se lleva un mineral, un hidrato de carbono, una proteína, una grasa importante, una grasa de buena calidad. Entonces, es importante considerarla, porque eso va a favorecer a la pérdida de peso. Y si estamos alimentando y enriqueciendo la alimentación y haciéndola más calórica y más efectiva, probablemente empieza a dejar de ser efectiva, porque, como dice, lo que entra sale, porque lo pierde por materia fecal. Importante el laboratorio de sangre, ¿sí? Porque también es un reflejo del estado nutricional, ¿sí? De cómo esté la parte del hepatograma, los valores del hígado, ¿sí? Si hay un hígado inflamado, un hígado que los médicos pueden explicar que tiene hepatomegalia, un poquito agrandado de tamaño, un hígado que tiene infiltración grasa,
o que ya comenzó con algún proceso fibrótico, en el caso que exista el proceso cirrótico, son datos importantes para el abordaje nutricional porque, bueno, es a considerar que probablemente el hígado no pueda cumplir del todo sus funciones y hay que considerarlas al momento de la alimentación. Y también la parte del laboratorio, el proteinograma, ¿sí? Yo miro mucho también las proteínas totales, la albúmina, que son marcadores de la masa muscular. También, bueno, se piden en laboratorios los dosajes de vitaminas, muy importantes para saber si hay alguna deficiencia, si son más pequeños también algunos minerales, sodio, potasio, magnesio, cloro, pero si no ya niños mayores y adultos, las vitamina D, que es tan importante, que se suplementa, ¿sí? O vitamina A, E, sobre todo las liposolubles, tan importantes para si es necesario, aparte del suplemento nutricional, agregarlas por separado, ¿sí? De hablar de ver el hemograma, por ejemplo, a ver si está anémico el paciente, así que siempre es muy importante tener a mano un último laboratorio, si hace mucho que es más de 6 meses o a veces es una vez al año, recordarle a nuestro médico de cabecera de fibrosis quística que es necesario actualizar el laboratorio. Y lo último que les quería comentar con respecto a la evaluación tiene que ver con la historia de peso y la imagen corporal. Es un aspecto que incluso si hay papás de niños más de 10 años y algunos pacientes adultos, es algo que es muy importante y yo tengo muy presente cuando hacemos la evaluación, por cómo viene creciendo este paciente, este niño, esta niña, ¿sí? Cómo nació, con qué peso nació, si tuvo dificultades para aumentar de peso a lo largo de su infancia, su adolescencia, y cómo ha sido su imagen corporal siempre. En muchas ocasiones, cuando empiezan a tomar incluso los moduladores genéticos, o cuando se empieza a mejorar la eficacia de las enzimas, la toma de las vitaminas, se agrega un suplemento nutricional y se aumenta el aporte calórico, observo mucha resistencia por los pacientes del aumento de peso. Y no porque no quieran estar mejor, porque muchas veces los mismos pacientes notan la mejora clínica, menos cansados, respiro mejor, hago mejor la kinesiología, rindo mejor en el deporte o en la actividad física que estoy haciendo, sino que con la imagen corporal me refiero a que hace muchos años que yo me veo de la misma manera. Y que probablemente pasan niños y en niñas, o en hombres y en mujeres, en jóvenes de ambos sexos, que están tan acostumbrados a verse, probablemente más menudos, más adelgazados, que se noten a veces las prominencias óseas, o verse de esa forma que a veces cuesta mucho aceptar esta nueva imagen con el aumento de muy poquitos kilos, ¿sí? Y tanto en varones como en mujeres suele pasar que a veces hay resistencia y también tenerlo presente, ¿sí? Algún papá ve que de golpe pasa mucho, digo, no solo pasan nenas, ¿no? Pero en varones también, que empiezan a ver que aumentan de peso y dejan de comer, y muchas veces por el rechazo también a lo que hay hoy de la discriminación del aumento de peso. No van a llegar al sobrepeso y la obesidad, pero muchas veces es reconocerse con un cuerpo distinto, ver que el pantalón me queda un poco más ajustado, a veces, más allá que sean bajo peso o con el peso muy justo para la enfermedad, cómo me veo con mis otras compañeras, ¿sí? La pancita, que muchas veces tanto varones como mujeres, esa pancita permanente que tiene que ver con la mala absorción, con a veces la ineficacia de las enzimas, molesta bastante, ¿no? Y es un tema que yo a veces pregunto mucho, cómo se llevan con su imagen corporal, porque es un aspecto a tener en cuenta. Si quieren ir dejando preguntas con cualquiera de estos aspectos, apenas termino, las voy a ir contestando a todas lo antes posible. Y ahora, ¿por qué no pasa? A ver, ¿qué pasó? Ahí está, disculpen. Bueno, vamos a seguir con la terapia de reemplazo enzimático. Esto es la toma de enzimas, todos los que estén presentes, que sus familiares o los pacientes fibroquísticos tomen enzimas pancreáticas para reemplazar la función del páncreas por ser insuficientes pancreáticos. La línea general que se está manejando como consenso general, el año pasado yo tuve la posibilidad de estar en el Congreso Europeo, en el americano de Nashville, en Estados Unidos, y se sigue manejando el mismo parámetro de un tope de hasta 10.000 unidades internacionales, que es de la lipasa, pero sepan que la cápsula trae las 3 enzimas, amilasa, proteasa y lipasa. Insisto con esto porque ahora voy a hablar de algunos alimentos, no pensar que aquellos alimentos que no tengan grasas
no hace falta enzimas, sino con que tengan un hidrato o una proteína, y ahora hablaremos de cuáles sí y cuáles no, es importante para su absorción, ¿sí? Unidades por kilo día. Entonces, como nutricionistas o los nutricionistas especializados que manejan esto, o los médicos o los gastroenterólogos, es importante que en cada consulta hacer el recuento de con cuántas enzimas están. Muchas veces mientras aumentan de peso es necesario o no, depende, aumentar el consumo de las enzimas. Si hay presentes papás de bebés, de niños pequeños, jóvenes, adultos, la variedad de hoy del mercado, hay enzimas de 4.000 unidades, depende de la marca, de 10.000, 12.000, 20.000 y 25.000, depende de las marcas, pancreolipasa, Techfer o Creonforte. Después me dicen si hay alguna marca que ahora no estoy nombrando, o que alguno consume otro. Bueno, considerarlas, porque a veces hay que ajustar, ¿sí? Y no siempre pensar en que si el niño o el paciente fibroquístico tiene deposiciones esteatorreicas o deposiciones blandas o con olor o con pérdida de grasa, la condición es aumentar. Entonces, una cápsula más o dos o lo que sea. Sino que antes pensar, como les pongo ahí, en la acidez gástrica, ¿sí? A veces poniendo un inhibidor de la bomba de protones que se llama un antiácido, que sería omeprazol, de la línea de los prazoles hay varios, el taural, que alguno conoce de nombre, la ranitidina, sucralfato, hay varias presentaciones y fármacos que se pueden agregar en baja dosis, que no generan consecuencias a largo plazo, pero que mejorando la acidez gástrica, el estómago necesita una acidez, pero exacta, justa. Cuando se pasa de ácido, cuando está muy ácido el estómago, en líneas generales, a cualquier persona que no tenga fibrosis quística pasa lo mismo, lastima el estómago, dificulta la digesta absorción, favorece a la permanencia gástrica, ¿no? Cuando comen y cualquiera siente que tarda mucho en digerir, que la comida todavía la tiene desde la mañana, hago así como el lado izquierdo, que no me ven. Que parece que no se digirió bien lo que están comiendo, que se sienten todavía llenos o muy panzones o muy hinchados. Bueno, considerar que pueda tener hipersecreción ácida, y poniendo cualquiera de estos fármacos mejora mucho y mejora la acción de las enzimas. Entonces, repito, a veces no es necesario aumentar más cápsulas, sino mejorar las que toman. Y con respecto al tiempo de acción, me refiero a tener siempre presente que cada cápsula tiene un promedio entre 20 minutos, 30, a veces se habla de máximo 40, pero se les trata de decir a los papás o a los pacientes que entre 20 y 30 minutos de acción. Recordar siempre que si yo tomo 2 o 3 cápsulas, por ejemplo, cualquiera sea sus unidades, en un momento de la comida, no se multiplican, ¿sí? Hago esta aclaración por más que alguno crea que es básica, no es que yo tomo 3 cápsulas por 20 minutos, tengo 2 por 3, 6, 60 minutos, no, sino que las 3 cápsulas se van a terminar en el tiempo que tienen su eficacia. Entonces, si tengo acidez o si las toman abiertas aquellos bebés o niños pequeños, también baja su eficacia. Entonces hay que optimizarla lo máximo posible. Entonces lo que se hace es, a veces si yo tomo 2 o 3 cápsulas, es tomarlas a lo largo de lo que dure mi comida. ¿Sí? No está mal tardar para comer. Muchas veces tardar 20, 30 minutos para hacer un almuerzo, una cena, o 20 minutos para desayunar, al contrario, mejora el proceso digestivo. Comer rápido a nadie le hace bien, a aquellos que no sean fibroquísticos también. Entonces, muchas veces esa herramienta, esa estrategia de lo que dure mi almuerzo, por ejemplo, milanesas con puré, y luego un flan de postre, dividir esas 3, 4 cápsulas a lo que dure esa ingesta. A veces 1, 2 al principio, 1 en el medio y 1 al final, dejarla para el flan, o si el flan va a pasar unos 15 minutos, a veces es importante agregar una más con ese flan o no. Esto se va trabajando en la individualidad de la consulta para mejorar y muchas veces sin agregar cápsulas de extra, con estas herramientas de la acidez y de los tiempos, los pacientes notan, o los papás de los niños pequeños notan, mejoran las deposiciones, ¿sí? Y eso va a reflejar a plazo, no tan largo a veces, aumento y mejora del peso. ¿Y con qué alimentos puse? Porque a veces, incluso creo que papás o pacientes más grandes, siempre surge alguna duda de ¿con esto tengo que tomar o no? A ver, después igual escriben preguntas. ¿Con qué no? Es más fácil. ¿Con qué no tengo que consumir enzimas? Con alimentos líquidos que no tengan nutrientes. ¿Qué sería? El agua, un jugo, ¿sí? Un jugo de frutas natural o un jugo comprado en polvo. Los helados de agua, que solamente tienen frutas con agua,
Ya si es de crema, necesito, ¿sí? Con respecto a jugos, a veces una pregunta frecuente es el Hades. El Hades, o la marca, o el alimento líquido a base de soja, o los alimentos líquidos a base de coco, las leches de coco, leches de almendras, leches de soja, sí necesitan enzimas, porque tienen derivados del alimento en el que fue elaborado. Tiene proteínas, grasas e hidratos de carbono del alimento, tiene nutrientes del alimento del que fue elaborado, así que necesita enzimas. Luego las frutas, y yo las frutas y las verduras las consumo solas, ¿sí? Fruta lavada o pelada o cocinada, pero sin ningún agregado. Y un vegetal solo, que puede ser crudo o cocido, pero un zapallo o un tomate, una zanahoria para morder y chupar, sin agregado de aceites o sal si quieren, pero ningún otro alimento, puedo comerlo sin enzimas. ¿Sí? Solo, porque tienen muchas vitaminas y minerales y agua, pero tienen tan poquita cantidad de hidratos y de proteínas que no es significativo agregar enzimas. Ahora, si yo consumo, y siempre favoreciendo la alimentación hipercalórica, una fruta o una verdura en preparaciones o con agregado de leche, huevo, yogur, carne, si es salvado o dulce, sí necesito enzimas, ¿sí? Todo lo que son las golosinas, que tienen agregados de pastas, cremas, chocolates, galletas, harinas, necesitan. Aquellos que solamente es caramelo, chupetín, chicle, y después me dicen si me olvido de alguna otra golosina, no, ¿sí? Porque es pura azúcar. Más allá que la sugerencia sería que no sea algo habitual, sino que sea algo esporádico para que sea saludable, pero no necesita, ¿sí? Entonces, aquellos alimentos que tienen solamente azúcar o solo agua, ¿sí? O las gaseosas, no necesitan enzimas. Después me acuerdo ahora, por ejemplo, el pochoclo. El pochoclo sí, porque tiene aceite. Tutuca, con alimentos que me han preguntado. Cualquier cosa, si hay algún alimento que no estoy nombrando, vayan dejándolo en el chat y después respondemos todas las preguntas, ¿sí? Sigo. Y hablar un poquito de cómo sería esta dieta, ¿sí? Estos requerimientos calóricos, requerimientos nutricionales en sí, porque no son solo calorías, y importante que siempre no contar calorías, o a veces me preguntan cuántas calorías debería consumir. Yo ahí les pongo un número, pero el aporte calórico para una persona, cualquiera sea su edad, de fibrosis quística, es de un 50 hasta ya casi un 100% más, y BCT es algo muy nutricional, es el valor calórico total. Es con una nutricionista que les calcula hay cuentas que se hacen para saber cuántas calorías necesita una persona según su peso, y a eso hay que agregarle de un 50 a un 100% más de la cuenta que los dio. Los valores son altos, ¿sí? Por eso el requerimiento, cuando uno dice una persona en FQ tiene que comer el doble de otra que no tenga FQ, no es comer el doble, es el doble de calorías, ¿sí? Pero no comer el doble de cantidad. Y hago hincapié en esto porque esa es una pregunta muy frecuente. El ejemplo rápido sería, no son 2 platos de ravioles, ¿sí? Sino es uno enriquecido, que cuando un nutricionista que sabe haga el balance calórico, tiene muchas más calorías integrales completas que un plato de ravioles que probablemente come una persona que no tiene FQ, que las podría comer, no hay problema, y engordaría un poquito nada más. Entonces el aporte calórico y proteico, y por suerte esto cambió en los últimos años mucho. Hace a veces 10 años o más o menos, se hablaba de las grasas, ¿no? O si hay mamás de pacientes adultos o mamás de antes que así los niños comían un pote de crema, manteca, aceite y todo con mucha grasa, crecían. Sí, crecían y subían de un peso, pero la grasa no desarrolla masa muscular, la grasa no favorece a la síntesis, a la producción de tejido muscular. Y los pacientes fibroquísticos necesitan la masa muscular para respirar, el pulmón es una masa de tejido, ¿sí? Todos los músculos intercostales del tórax, todo nuestro cuerpo está cubierto de músculo, y ese músculo nos ayuda a soplar mejor a la espirometría, a respirar mejor, a dormir mejor para respirar, a poder hacer la actividad física y la kinesioterapia y tener fuerza para que sea efectiva, que todo nuestro tratamiento sea efectivo, ¿sí? Entonces, el agregado de las proteínas. ¿Quiénes son las proteínas?
no soy vegana ni vegetariana, así que voy a favorecer las proteínas animales, que son las de mejor valor biológico. Tengo pacientes vegetarianos y algunos que quieren transitarse al veganismo, y trato de insistir en cuáles son las proteínas vegetales que hay que favorecer y suplementar. Fundamentalmente las proteínas son aquellas de los lácteos, leches, yogures, quesos, los huevos y las carnes. Yo digo carnes, todas, ¿sí? Desde las vísceras, a veces los cortes hoy en día están muy, muy caros, también me adapto a las circunstancias económicas, desde riñón, hígado, ¿sí? Seso, molleja, hasta cortes, no necesariamente tienen que ser súper magros, ¿sí? Se pueden optimizar los cortes que no sean tan magros, pollo, pescado, cerdo, ¿sí? O si en alguna otra provincia está el hábito de comer otra carne, todas son permitidas, ¿sí? Y luego, si son proteínas vegetales, recordar que los cereales y las legumbres, ¿sí? La avena, bueno, las harinas, el trigo, el maíz, las legumbres, ¿sí? Porotos, garbanzos, lentejas. Las calorías de los frutos secos, ¿sí? Tienen proteínas de buen valor, nueces, maní, almendras, castañas de cayú, pistachos, ¿sí? Variedad de frutos secos. Entonces siempre depende de la edad del paciente fibroquístico, trato de adaptar el aporte calórico y proteico para que puedan subir de peso. La suplementación de vitaminas y minerales, tan importante, hay que agregarlas a la alimentación extra de lo que consumen con su dieta, porque al tener insuficiencia pancreática y por más que sus deposiciones sean normales, los requerimientos, las necesidades están aumentadas en un paciente fibroquístico, por eso espero y creo que todos consumen diferentes presentaciones. Hoy está desde la Suprain Forte, las Adevit, las ADEC, las DECAS todavía no, creo que no están. Hay otro paciente que el otro día me contaba una que trajo de otro lado, DEC, algo se llamaban. Bueno, cualquier suplemento multivitamínico que tenga vitaminas, las que llamamos liposolubles, la A, D y K. Algunas hidrosolubles, porque necesitan agua o lípidos para su absorción. El complejo B y minerales son necesarios. La sugerencia que les hago con respecto a las vitaminas y minerales, cuando vienen en la pastillita, el complemento completo, es consumirlas con alimentos y que voy a tomar enzimas con ese alimento. No es que tomo enzimas extras para la vitamina, sino que las consumo con un alimento, porque como dije, liposolubles necesitan grasas para su absorción, el alimento favorece la absorción y la enzima aún más ayuda y aumenta la eficacia y la absorción de las vitaminas. Si un día se olvidaron y las toman con un vaso de agua en cualquier momento del día, no pasa nada con un vaso de jugo. Pero lo más aconsejable es que las consuman en algún momento para no olvidarse. Desayuno, almuerzo, merienda y cena, o una colación, con un alimento, que ese alimento me requiere una enzima, la cantidad que tome, y ahí tomo mis vitaminas. Y por último, la suplementación oral hipercalórica, me refiero a los suplementos orales, sí, que depende de la edad de los pacientes, de las personas con fibrosis quística que estén hoy presentes. Hay desde fórmulas de leche para los más pequeños, y si son un poquito más grandes, igual ya a los 3, 4 años, se pueden consumir las fórmulas orales líquidas. Hay múltiples marcas, algunos conocen los Ensure, Pediasure, de la fórmula de Abbott, el Fortisip o Fortini, de la fórmula de Fresenius, Fresubin, Fresubin Creme, que ahora vienen postrecitos, Frevini para niños. Hay presentaciones en polvo, hay presentaciones en polvo neutro, si algunos sienten, no son adeptos a los dulces y prefieren algo neutro para poder agregar a preparaciones saladas, ¿sí? Hay múltiples presentaciones hoy, por eso muchas veces esta parte de la suplementación la converso individualmente con los pacientes o los papás para poder adecuarlas a los gustos, y muy importante que la persona con fibrosis quística las consuma y las acepte, ¿sí? Y hay, por suerte, hoy en día en el mercado hay 2 marcas nuevas, Boost y Nutribio. Hay varias presentaciones que dependen de las necesidades del paciente. Uno puede ser como más o menos exigente en el aporte calórico. Si necesito algo que sea muy calórico, muy proteico, o con algo que tenga un aporte estándar, alcanza. Así que eso se evalúa individualmente. Si hay algo que no estoy hablando o tocando el tema, me dejan las preguntas. Y con respecto a los moduladores genéticos, así que con esto terminamos y así podemos charlar,
quiero hablar de, bueno, moduladores genéticos. Después preguntaré si quieren ir poniendo quiénes están presentes, consumen los moduladores genéticos. Hoy en día hay 3 líneas de tratamiento. Me quiero equivocar con los nombres. Están aquellos moduladores para la mutación F508 homocigota, que es el Lucastor. Hay una patente que es Lucastor solo, o Lucastor con Ivacastor. La presentación de Ivacastor, que es para un grupo de mutaciones específicas, que es una lista, hoy ya se extendió a unas 39 y sé que se están ampliando, que no tienen la F508 y que son combinaciones de otros códigos genéticos. Y hoy en día, del año pasado, que justo fue cuando fue el congreso en Nashville el año pasado, que fue para octubre o septiembre, las chicas de FIPAM me dirán bien la fecha, me acuerdo, cuando la FDA autorizó el Trikafta, esta triple combinación, que, como hablaban en el congreso, abarca casi el 80% de la población mundial de fibrosis quística, en la que ahí los presentadores, los científicos, los que hablaban, era la importancia de que siempre se está trabajando y estudiando para abarcar a todos, para que ninguna persona con fibrosis quística, tenga la edad que tenga, quede afuera de la posibilidad de mejorar su salud y modular. La modulación significa, soy nutricionista, pero les puedo explicar con mis palabras lo que he estudiado o aprendido, es buscar corregir, adaptar, trabajar en esa alteración genética. Depende de la mutación, es la proteína transportadora de membrana, el CFTR, si es que la proteína está formada, si la proteína está inmadura, si tiene una alteración en que no se formó todavía, si el canal está abierto o cerrado. Bueno, estos moduladores vienen a trabajar de diferentes formas en esas alteraciones. No son la cura, pero sí permiten una mejora amplísima, mejoran las secreciones enseguida, mejoran la expectoración, los mocos están más flojos, estimula el apetito, favorece el aumento del apetito, mejora la absorción intestinal, la eficacia de las enzimas. Tal vez hay que bajar un poquito las enzimas porque mejoran tanto la eficacia, todas las secreciones de nuestro cuerpo se optimizan y se ven resultados muy positivos. Así que bueno, la acción depende de la mutación genética, y el Trikafta, lo que no dije es que contener una mutación de F508 y la otra sea otra, o sea, heterocigota, es criterio para poder, después cada médico, y depende de la edad, de eso no me voy a meter, cada médico de equipo de FQ evalúa si estos pacientes pueden o tienen que consumirlo, pero la verdad es que hoy en día la indicación es que contener estas mutaciones, bueno, y las obras sociales, que son las chicas de FIPAN, están trabajando arduamente para poder ayudar a todos a que puedan acceder a estos tratamientos. Puse ahí con alimentos grasos, porque sí, los fármacos estos se consumen 2 veces al día. Algunos se consumen un comprimido 2 veces y otras veces son 2 comprimidos 2 veces, eso depende de lo que estén consumiendo, pero todos necesitan, es como la vitamina liposoluble, o sea, para atravesar la barrera intestinal y pasar a la sangre, necesitan una grasa para como agarrarse como un transportador y pasar, como una explicación que les quiero dar. Entonces, pero una cantidad de grasa normal, si no es que tengo que aumentar una cantidad de grasas exorbitante. Entonces, por ejemplo, casi siempre se consume en desayuno y cena. Si alguno lo consume en otro momento, me cuenta. O en almuerzo y cena. Bueno, ¿qué hago? Es agregar un aporte, un plus de grasas, por ejemplo, agregar un queso entero, agregar con más leche en polvo, comer un jamón, un sanguchito de jamón y queso. En esa preparación se pueden comer alguna galletita dulce, unos bizcochitos, comer una torta, o simplemente con agregar unos panes con un queso entero, con jamón, con frutos secos, aquellos que no coman, por ejemplo, fiambres, agregarle a una tostada nueces, almendras, comer un yogur con granola, un yogur entero que tiene grasas, con una granola que tiene almendras, pasas de uva, nueces. Bueno, eso ya mejora la absorción. Y en la cena lo mismo, capaz que esa cena o ese almuerzo, el momento para consumir el huevo, para consumir el aporte de carnes, para agregar un queso entero, un queso rallado, un queso cremoso, un queso untable, y ya con esos aportes de grasas mejora la absorción. Ni hablar la toma de enzimas. Necesito en esa comida, más que nunca, tomar mis enzimas lo más eficaces posible, si hace falta con algún antiácido. Y a veces, según el paciente y cómo estén las deposiciones, por eso puse tránsito intestinal, a veces es necesario o no agregar una sola cápsula de enzimas, depende de la que tomen,
en ese momento con la toma del modulador, porque a veces ese extra de grasa necesita una enzima más. No es siempre, esto se evalúa de forma individual. Algunos pacientes refieren que agregando una enzima o con desayuno y cena en la toma o solo con la cena, esto depende, notan mejoras en las deposiciones. Otros no, con la toma de enzimas habituales y el modulador ya está. Bueno, el estado nutricional y el alimento graso, acá quería tocar un tema. Muchos pacientes cuando empiezan a tomar los moduladores genéticos tienen un aumento de peso excepcional, la verdad que mejora mucho. Yo siempre digo, es una ayudita, es unos brazos que los están apoyando así en la espalda, no es mágico, no es que tomo el modulador y se acabaron mis problemas, ¿sí? Sino que más que nunca me tengo que nebulizar con todo, mejorar, más que nunca hacer mi kinesio, más que nunca hacer gimnasia, más que nunca mejorar mi alimentación, tomar mis suplementos nutricionales. Y el modulador viene a decir, dale, vos haces todo y yo te ayudo. Me quedó esa imagen, ¿no? Estudiando los moduladores. Entonces, la importancia de cómo esté nutricionalmente, cómo esté el peso del paciente, se evalúa el índice de masa corporal, la relación del peso y la talla, pero adecuado para la fibrosis quística, que es una corrección. Se evalúa qué tanto hay que, a veces si ya están en un peso saludable y normal y adecuado para la enfermedad y el estado general, es mantener la alimentación y a veces no hace falta agregar tanta grasa y comer habitualmente, o a veces sí, es el momento de meterle con todo para mejorar el estado nutricional, ¿sí? El aumento de peso, la verdad que es muy significativo, pacientes que han logrado subir 2, 4, 6, 8, 10 kilos, aquellos que necesitaban esos kilos para mejorar integralmente, para estar mejor para una lista de espera de trasplante, para esperar mejor su órgano, para tener una mejor calidad de vida, o para simplemente estar aún mejor de lo que estaban antes. Así que siempre es muy importante saber cómo están comiendo y ver qué tanto hay que reforzar o no, o mantener según el estado que tenga el paciente, y los resultados la verdad que son grandiosos. Por eso, a luchar con las obras sociales, porque vale la pena conseguirlos, ¿sí? Así que bueno, eso les quería comentar con respecto a esto. Si quieren, la dejo o vuelvo a la inicial, y si les parece bien, abrimos las preguntas. Yo ahora me abro el chat porque lo había cerrado, denme un segundito, que voy a abrir el chat. A ver, acá. Me lo voy a abrir acá grande para ir leyendo. La primera pregunta que me aparece, decime Sabri si hay otra antes, sería la de, denme un segundito, Andrea Zamora, acá. A ver, preguntaron, Asociación Argentina de Fibrosis Quística creó 5.000, ok, sí, hay unas, depende de la marca, vienen presentaciones de diferentes concentraciones de unidad de lipasa. Karim pregunta, ¿qué? Mili, si te parece, dejar de compartir por si hay alguno que quiere Sí, levantar claro. la mano o algo, Sí. así lo podemos ver. Totalmente, denme un segundito. Ahí estamos, buenísimo. Ahí me ven, ahí está. Entonces, si quieren, ¿hay alguno que quiera en este momento hacer una pregunta de forma oral? Lo escucho, y si no, voy leyendo las preguntitas. ¿Alguno quiere hacer una pregunta de algún tema en particular? ¿Quiere compartir algo? ¿Hay algún paciente mío que quiera saludar? Porque no los estoy viendo a todos, por eso lo digo. A ver si hay alguna manera de verlos a todos. Ahí está, ahí puedo verlos a todos. ¿Alguno que quiera levantar la mano y hablar? Si no, voy leyendo las preguntas y voy respondiendo, y capaz que eso hace que a alguno le surja una duda. Interacción, perfecto. Bueno, voy a subir acá el chat, y creo que la primera pregunta era con respecto a la palta. Acá, A la Karim. palta y las enzimas, sí. Lo Bien. preguntaron en ese momento que hablabas de cuándo tomar enzimas. ¿Con Perfecto. qué alimentos? Que voy a subir, entonces, a ver. Se me perdió. Bueno, sí, había leído, creo que después decía tutuca. Acá está. Palta, sí, la palta sí necesita enzimas, ¿sí? La palta tiene grasas vegetales, grasas muy saludables, tiene un aporte proteico, así que siempre, si la comen solita con sal, necesita al menos una carga pequeña. Después eso se conversa con cada paciente, pero si la van a consumir con pan, con galletitas, sí, necesita una dosis pequeña de enzimas. Es como es un fruto, pero el único que lo requiere. Tutuca cereales, sí.
sí porque tienen grasas, sí tienen proteínas, si lo necesitan, y muchos tienen una cocción de prefritura, y el presecado se hace en medios grasos. Sabrina pregunta, ¿qué se recomienda en internaciones? Dieta hipercalórica, claro, pero para el sedentarismo, la exacerbación, y que sea nutritivo. Bueno, en las internaciones, si son institucionales, lo ideal sería que, bueno, espero que haya una nutricionista, ojalá, y si no, a veces depende de los medios sociales o las posibilidades de la institución en la que estamos, hacer las 4 comidas siempre, aumentar el aporte proteico, esto de lácteos, un huevo todos los días, si se puede en carne en almuerzo y cena, y favorecer las internaciones incluso en casa, lo que favorece es que tengo a veces más tiempo, ¿no? Para poder hacer mi tratamiento, hacer la kinesioterapia. Entonces, primero hacer mi nebulización, hacer la quine, luego desayunar, porque a veces eso favorece a vomitar un poquito, después desayunar, y después a media tarde hacer una colación, o hacer una pequeña ingesta, a veces es un poquito de yogur, unos trocitos de queso, un puñadito de frutos secos, depende del apetito del paciente. El sedentarismo, te referís capaz, Sabrina, a estar internado o acostado, pero a veces depende de la situación del paciente, puede una camita saltarina al lado, puede una bicicleta fija, y a veces hay pedaleras en las instituciones que se pueden. Si está en casa, está en institución. Es cierto que la exacerbación cuando está internado genera poco apetito, les hablaba de este moco más denso y más espeso, tener paciencia también, esperar los primeros días. Y creo que hay algo que también acá suma, es el tema de los antibióticos. Cuando empiezan los antibióticos endovenosos u orales, suelen dar un poquito de diarrea los primeros días, porque es una carga muy alta de como bactericida, y también barre con las bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino. Por lo cual a veces hay que esperar un poquito, esos 4 o 5 primeros días, esas deposiciones blandas, siempre y cuando yo tome bien mis enzimas, que tienen que revertir solas. A veces funciona también tomar reconstituyentes de flora, como el Floratil, Total Flora, hay varios, ¿sí? Cultivos bacterianos que son muy saludables para fortalecer ese intestino a que resista a la carga antibiótica, y eso favorezca la absorción y, bueno, el aumento de peso. Los suplementos nutricionales en las internaciones a veces también son muy efectivos, polvo, líquidos, postrecitos, para favorecer el aumento de peso. Las becas sí están disponibles, gracias, siempre tengo una duda con las becas, así que sí, se venden en Argentina, las importa Gador, perfecto, gracias. Orcambi, acá están tomando. Sabrina, tomo Tricasta hace 3 meses, tuve que triplicar el consumo de enzimas porque no absorbía alimentos, si no, nunca fui de tomar mucha cantidad, el efecto contrario al general que empezó el Tricasta, a qué se puede deber, qué estudios se recomiendan en el caso para el control y regularlo. Bien, los estudios con cualquier modulador genético, lo que se recomienda, o recomienda la doctora Cano, con quien trabajo, son los hepatogramas. Si los moduladores pueden afectar un poquito, porque el hígado lo tiene que metabolizar, como el hígado es nuestro laboratorio. Entonces, la importancia de hacer un hepatograma, un laboratorio, para ver las enzimas hepáticas, para que a veces, si aumentan un poquito, hacer una ecografía para ver que no haya hepatomegalia, que no aumente un poquito de tamaño, que no se haya infiltrado con un poco de grasa. Luego el fondo de ojo, es otro estudio que se pide de rutina, que es muy importante porque una de las posibles consecuencias es alguna afectación en la vista. Y luego estar atento a cualquier cambio que el paciente sienta, diferente de lo que se le puede haber comentado en la toma de los moduladores. Con respecto a las enzimas, Sabrina, mira, habría que hablar el caso individual. Es posible, lo que puede haber pasado es que vos aumentaste la ingesta o aumentaste el consumo de grasas, muy positivo para el aumento de peso, y eso requirió que aumentes la dosis de enzimas, y puede pasar, habría que evaluar el caso individual y que me cuentes qué tomabas antes y cómo ahora, pero puede pasar, y no, por lo que contás, no, o sea, no tiene que ser algo necesariamente negativo, sino que va a favorecer a que si las deposiciones mejoraron, aumentes de peso y mejoren. Andre, frutos secos, ¿qué cantidad? ¿Una taza, un puñado, 3 puñados? Bueno, eso depende de la edad del paciente, ¿sí? Del peso del paciente y de la edad, pero muchas veces con que al menos, si hay poco apetito, como un puñadito, que pueden ser 10 maníes,
3, 4 nueces, 3, 4 almendras y la dosis de enzimas, según la que tomen, hay que adecuarla. Son beneficiosos, ¿sí? Si le gusta y quiere comer más, solo hay que aumentar la dosis de enzimas porque tiene una dosis alta de grasas vegetales, que son muy, muy buenas e importantes, pero si no va a dar esteatorrea. Y a veces la cantidad lo que tiene que ver con que no quite el apetito de la próxima ingesta, que sea una ingesta pequeña, que aporte calorías, nutrientes, pero que no le quite tanto el apetito, por ejemplo, para cenar o para almorzar o merendar, que las ingestas sean efectivas. Andrea pregunta cuántas enzimas se pueden tomar por día. Soy mamá de un nene de 2 años y por ahí se ve que alguien está comiendo algo y quiere comer, aunque haga 1 o 2 bocaditos, igual necesita tomar cápsulas. Lo que sucede es que a veces esos pequeños bocados, depende de lo que sea, pueden generar esteatorrea o malabsorción. Cuando hay vamos a decir, una caca floja, una materia fecal con grasa, no necesariamente es la deposición de la comida que acabo de comer, ¿no? Como que el intestino, uno va acumulando lo que va comiendo y en un momento puede ser que vamos a decir así, comí algo sin enzimas, la caca del momento era normal, pero luego viene una esteatorreica, ¿no? Y esa puede ser la de hace un día, pero ahora viene, o a la noche que siguiente, viene la de esa comida sin cápsula. La realidad es que no hay que tomar, o sea, siempre hay que tomar las cápsulas, ¿sí? El picoteo y en los niños pequeños es un tema, hay que enseñarles, hay que explicarles que necesita tomar las enzimas. El problema es el tema de cuánto y cuánto picoteó, te diría una dosis mínima, hay que conocer el caso individual, pero Andrea, te puedo decir que tratar de que no lo haga y que si lo hace, bueno, sea de la manera, bueno, yo puedo prever, a ver, va a venir un amigo a merendar y va a haber picoteo, va a haber bizcochitos o tortas, facturas, bueno, que medio sea el momento también de merienda, entonces le ofrezco algo para merendar y en ese momento picoteo unos bizcochitos y yo sé cuántas enzimas le di, ¿no? Como tratar de ordenar, o con eso va a comer un postrecito, digo, para evitar el exceso de enzimas. ¿Cuántas por día? Tienen que ver por kilo de peso, o sea, se hace un cálculo, como son 10.000 unidades por kilo por día, a ver, un ejemplo rápido, si el niño pesa 10 kilos, yo puedo tomar hasta 10 cápsulas, o sea, ¿sí? De 10.000. Pero esto va a depender de cuántas consume y de qué unidad. Si toman de 25.000 es más o menos, pero si pesa 50, 60 kilos, un niño mayor, entonces una persona adulta, esto se calcula individualmente, ¿sí? Una cosa, hay casos, hago un paréntesis, incluso en algunos congresos se habla de esto, es flexible el 10.000 unidades. No es que superando las 10.000 va a haber un cuadro obstructivo, una perforación intestinal, la verdad que los casos esos han disminuido muchísimo. Y hay pacientes que llegan a ese tope e igual tienen esteatorrea. Lo que se busca es, primero, descartarlo antes, primero que no tenga reflujo, primero que no esté con otro cuadro, ¿sí? Descartar parásitos, descartar varias cosas. Cuando veo, bueno, puedo ir aumentando la dosis de enzimática, doy reconstituyentes de flora, ¿sí? Antes de aumentar el máximo de enzimas del tope, trato de estudiar junto con el gastroenterólogo, con el equipo médico, cuáles son las otras posibilidades de por qué no están siendo eficaces la dosis máxima que estoy dando. Pero puede suceder. Tips para diabetes, es un tema diabetes. Da un segundito, respondo otras más y te tiro, bueno, no, ahora, es muy largo, pero lo único rápido que te puedo decir, la diabetes relacionada a la fibrosis quística es otra instancia de diabetes, ¿sí? Es como una tercera diabetes. No es la diabetes 1 de las personas jóvenes o niños que son insulino dependientes de pequeños, no es la diabetes que se dice diabetes 2 de un paciente adulto, una persona grande, obeso, hipertenso, dislipémico, que tuvo diabetes, ¿sí? Es una diabetes diferente, que no se puede evitar, ¿sí? Que no la podemos, podemos hacer la manera de postergarla, pero no es que si una persona desde muy jovencita con FQ no consume nada de azúcar, lo va a evitar, a eso voy, con el no evitable, ¿sí? Sí es importante que los laboratorios siempre me digan la glucemia, y cualquier glucemia alterada que venga, se hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es agua dulce, para ver cómo responde ante una recarga de glucosa. Si eso viene alterado, ahí ya se empiezan con algunas medidas nutricionales. Hay que sacar los hidratos de carbono simples, los azúcares, ¿sí? Y se da insulina. Pero
Lo importante sí es mejorar la dieta porque favorece las exacerbaciones, porque favorece el descenso de peso, ¿sí? Entonces, mejorar la dieta para que no baje de peso, pero sí sacando los azúcares, es efectiva y se puede llevar adelante. ¿Mm? Si quieren, un día podemos armar una charla solo de diabetes relacionada al FQ, o daremos un tema, porque es un tema bastante extenso, y que más o menos hoy se está viendo que a partir de los 16 años en adelante hay una prevalencia de diabetes relacionada al FQ, hay una prevalencia con respecto a ser insuficiente pancreático, a veces a tener un cuadro de más exacerbaciones, tienden a ser más frecuentes. Bajé y se me fue. Acá. Sofía, yo tomo las enzimas y vitaminas antes de comer, ¿está bien? Sí, a ver, antes de comer te diría que sea un minutito, ¿no? O sea, tengo ya ahí el bocado, me tomo la enzima y como, ¿no? Por el tema de los tiempos. Muchas veces lo que se puede hacer es comer tu primer bocado y ahí tomate la enzima. Si esto lo adapto para papás con niños pequeños, no sé si después va a comer todo lo que le preparé, más vale darle el primer bocado, viene, va a comer, le das la primera enzima. ¿Sí? Porque igual todo va a llegar al estómago y se va a actuar, tiene tiempo, no es que hay que tomarlo unos minutos antes, eso ya cambió. Así que te diría que lo tomes lo más cerquita de tu ingesta, o con la ingesta. Y las vitaminas, sí, no pasa nada, estás bien de peso y está bien, puedes tomarlas antes. Yo te diría que las tomes durante ahí, cuando vas a tomarla encima, ¿sí? Pero está bien. Laura pregunta, ¿se puede tomar jugo de pomelo con tricafta? Sí, hay un tema con la enzima del jugo de pomelo. Yo te sugeriría que la tomes con agua, porque a veces los cítricos, específicamente justo el jugo de pomelo, hay un tema farmacológico con una enzima que tiene un jugo de pomelo, se llama PS64, que interactúa con algunos fármacos. Sugeriría que tomes el jugo de pomelo en otro momento y no justo con el tricafta por las dudas, y lo tomes con agua y con los alimentos, pero preferiría consultarlo específicamente más con el médico clínico. No lo sé absolutamente eso, por eso prefiero decirte rápido que lo tomes con agua, pero puede haber una mínima interacción. A mi hijo le indicaron las Decas Plus, que en Tucumán me están costando conseguir. En este caso es necesario que tome la E y Zinc por separado. Mira, Andrea, de Tucumán, si está costando conseguir, háblalo con tu médico. No sé qué edad tiene tu niño, pero podría reemplazarlas por la Supradin, por una Sadevit, que la Adevit podría ser una sola dosis. Se pueden reemplazar por otras, a veces cuando cuesta conseguir. Teresa, ¿levantaste la mano? ¿Me apareció? Sí, ahí la habilitamos. Sí, Hola. sí. No, lo que le quiero decir que ahora lo tienen que conseguir por droguería. FIPAN Ok. tiene, o sea, lo podemos proveer a la obra social, pero es una medicación como lo demás, o sea que lo tienen que incluir en el tratamiento mensual, lo tienen que conseguir, se consigue por droguería, o Bien. sea, les suena raro el nombre, pero lo Ujú. tienen que conseguir. Y por Bien. otro lado, bueno, que tienen las cápsulas blandas, las masticables y las gotas, o sea que Bien. están las tres versiones que lo Bien. pueden hacer. Pero tienen que insistir porque lo pueden conseguir como le consiguen todo el otro tratamiento. Y si no, bueno, nosotros tenemos también, pero bueno, a veces no quieren tomar el proveedor Afipán y demás, pero es una medicación que está disponible a nivel farmacéutico. Perfecto, sí, totalmente. Como dice Teresa, las becas, la verdad que tienen para algunos pacientes en general o chicos el beneficio de que hacer cápsulas blandas. Muchos la Adevit le sienten gusto feo y tienen gusto. Yo una vez probé una, le han cambiado la pinturita de afuera, pero a veces no lo toleran, así que esa sería una opción, y aparte que vienen en solución, gotero. Alejandro Enin, ¿la ingesta de banana requiere enzima? Mirá, si es banana sola, Alejandro, no. Si come así pelo y me como una banana solita, es un alimento bárbaro, evaluaría el estado nutricional de ese paciente, o sos vos, tenés fibrosis quística, pero no hay problema. Sola no necesita enzimas. No. Natalia, mi nena se queja a veces de dolor de panza, ella está bien de peso, tiene 2 años, 5 meses y pesa 15 kilos. Ahora dejó el pañal y al momento de tirar las deposiciones la mayoría de las veces quedan flotando. Está tomando Creón 10.000, 2 en desayuno y merienda y 3 en almuerzo y cena. ¿Qué nos recomendás para mejorar las deposiciones? Bueno,
Lo que habría que evaluar es esto de la acidez, que tome algún antiácido, habría que evaluar si toma o no algún antiácido. A veces los chiquitos pueden tomar Taural en gotitas, viene ¿cómo se llama el omeprazol en gotitas? El Urcosol, que viene en solución de 2,5 mililitros para los más bebitos, se puede dar preventivamente y no genera daño posterior. Lo que vería es que si tarda en comer, darle esa 2 en desayuno y 3 en almuerzo de forma separadita, como una al principio que coma un poquito, la otra después otro poquito, para ver si así mejora. Y si no, podemos hacer una consulta individual, Natalia, y hablar más específicamente de cómo se está alimentando tu bebé tu nena para poder ayudarte, pero a grandes rasgos sería eso, fijarte el tema de la acidez y de la toma, de cómo fraccionarlas, lo que dure la comida. Sabrina, muchas gracias. Karina dice, mi hija Uma empezó en fines de diciembre el Lucastor y cambió notablemente el peso. En el Garrahan le pidieron los estudios que recién comentó y salió todo bien, bárbaro. Está sin secreciones y más ahora con la pandemia, no va al colegio, así que estuvo re bien de salud. Bueno, Karina, bárbaro. La pandemia, lo digo en general, con mis pacientes virtuales y el hospital también, que hacemos consultas virtuales, muchos mejoraron el hecho de esto, ¿no? Que también al estar en casa, y también más allá del contagio, creo que la pandemia lo que hizo fue ver que nos podemos organizar. ¿También que estamos en escuela, estamos en actividades, ¿no? Pero que estar más tiempo en casa y que a veces puedo hacer una actividad, me podía hacer una actividad virtual, no sé, clases de gimnasia, a los más chiquitos también, ordenarme con las nebulizaciones, con las ingestas, después hay que ver cuando vuelva a la normalidad, pero muchos han tenido mejoras, y el Lucastor, bárbaro, genial que Uma, que tu hijita, mejoró el peso y los laboratorios salieron bien, eso es maravilloso, y seguir adelante, vamos que viene todo para bien. Andrea, bien, perfecto, la toma 20.000 pesa 13 kilos, eso de antes. Bueno, también, Andrea, podemos hacer una consulta individual, pero sí, sería ver el antiácido y ver la dosificación. Sofía Coronel, yo tomo Lucastor en el desayuno y en la merienda, ¿no hay ningún problema? No, se toma 2 veces al día. Si esa fue la indicación de tu neumonólogo, Sofía, está bien. Se hace 2 veces al día. Lo habitual es, a veces, lo más común, desayuno y cena. Otros lo hacen almuerzo y cena. Y si vos lo haces desayuno y merienda, no está mal. Lo importante sería que agregues en esas 2 comidas, como te digo, enriquecer capaz la leche líquida con leche en polvo, agregar un queso, ¿sí? Hacer un sanguchito de jamón y queso y huevo, agregar, hacer dulce de leche con queso, agregar un yogur con frutos secos, agregar un poquito más de grasa en esa ingesta para mejorar la absorción. Graciela, ¿las obstrucciones intestinales pueden estar relacionadas al exceso de enzimas? A veces sí, no siempre. Se está observando cada vez más que hay frecuencia de obstrucciones intestinales y el paciente tomaba perfectamente sus enzimas. A veces tiene que ver con un cuadro incluso le pasa a los adultos, de madurez intestinal, pero de constitución intestinal. En ocasiones, si son muy frecuentes, depende de la edad del paciente, se pueden dar reconstituyentes de flora, a veces algún antibiótico específico para intestino, pero habría que evaluarlo, no necesariamente. Sí puede ser que si están muy excedidas, bajando un poquito, mejoran las deposiciones. Lo que habría que ver es si mejoran, pero no flotan, porque no pierden grasas. Habría que evaluar ahí el caso específico. La pregunta es, ¿puede ser? Sí, pero no necesariamente. Habría que evaluarlo de forma integral, ver otros aspectos. Agustina García Caso, es mi paciente, hermosa charla, gracias. ¿Tenés pacientes que tomen Tezacaftor? No, todavía no. No conozco ninguno. O sea, ¿te refieres a Tezacaftor solo? Porque en realidad Trikafta tiene Lucastor, Ivacaftor y Tezacaftor. Estoy perdida. No me acuerdo específicamente. ¿Solo Tezacaftor? No. ¿Quisiste decir Trikafta, Agus? Hay mucha diferencia a nivel nutricional entre el efecto del medicamento y el Lucastor. Capaz que quisiste decir Trikafta y Lucastor. Puede ser. Mira, es un dilema eso, y en el Congreso se conversó de ese tema. Aquellos que tomaban Lucastor por tener homocigota, F508 homocigota, y pasaron no al Trikafta. Bueno, hasta allá en Estados Unidos se hablaba de eso, y bueno, queda a decisión del profesional.
se ve con el Trikafta un poco más de efectividad, pero con el Lukastor si están bien, si han recuperado peso, si han mejorado el cuadro, se sostiene. Esto se evalúa, no necesariamente. Mili, le activo el audio a Agus que quiere hablar. Sí, que claro. capaz quiere aclararte. Ahí te Sí, activo, claro. Agus. Hola, Gus. Hola, Mili, ¿cómo andás? Bien. Yo me refería al Tesacaftor, que Sí. creo que tiene Tesacaftor e Ivacaftor, y Sí. mi médica me dijo que quizás lo podía empezar a tomar antes del Trikafta, todavía no voy a tomar el Trikafta. Y me dijo que no había como una diferencia muy considerable con el Lukaftor, pero que quizás sí era un paso más. Entonces, nada, tengo que decidir en estos días. Claro, antes del Trikafta sería la... Claro, sí. Bueno, habría que conversarlo. Ok, bueno. Porque en realidad habría que evaluarlo también, bueno, yo te conozco, pero el caso individualmente, cómo está la función pulmonar, y también a veces son decisiones médicas. Claro. De mi experiencia con el Trikafta, la verdad que se ven resultados muy, muy positivos y rápidos. Muchos pacientes cuentan que a veces, y no sé, uno sabe si es el placebo o es las ganas de que dé efecto, pero en la primera semana empiezan a notar unos resultados muy positivos. No sé, después les pregunto a las chicas, a Cristina o a Teresa si conocen más casos, pero bueno, habría que conversarlo después. Tere, ¿querés comentar algo? Sí, no, incluso te quería preguntar un poquito si habías leído, porque hablando con el doctor Pivetta, el tema de la sal, porque al tener una dieta con mucha sal, y al empezar con el Trikafta y que mejora el canal de cloro y demás, tendrían que empezar a ver la dieta en cuanto a la cantidad de sal que ponen, ¿no? Sí, que se vuelve a ser un poco bueno, más pacientes sí, normoso. hay muchos más de 50 pacientes, incluso nosotros. Después no sé lo que estarán por ahí por otro sistema de conseguirlo a través de otras obras sociales o prepago. Claro, perfecto. Sí, sí es cierto que sí, cuando van aumentando de peso y mejorando, la dieta se vuelve más normosódica, o sea, más agregarle sal a la comida de forma habitual y no a los excesos que uno suele sugerir por la falta de sodio. Pero te soy sincera, la diferencia específica con el Tesacaftor la desconozco. Preferiría instruirme y leer bien y poder decir que me dejo más a un especialista al neumonólogo. Conozco la experiencia con respecto a los que toman Lukastor y Trikafta, la decisión de pasarse o no pasarse queda a veces también, porque hasta incluso a veces si con el Lukastor andan bien y la obra social costó tanto y el Trikafta cuesta, como quédese con el Lukastor que va bien. Pero depende del cuadro del paciente, a veces peleémoslo porque el resultado va a ser tan positivo, si está en lista de espera, si están mal, se evalúa mucho individualmente. Pero igual confío en tu neumonólogo y bueno, o puedes reconsultar también, siempre tienen el derecho y la posibilidad de reconsultar a otro especialista y escuchar otra opinión. Bueno, muchas gracias, Miri. Eso, Agus. Dale. Bueno, genial. Marcela, por favor, charla de diabetes. Bueno, podemos planificarla. Gracias, Patricia, que hice muy buena charla. Voy terminando de leer. Muy bien, lo mismo tiene que tomar por separado las otras vitaminas cuando empieza a tomar decas. Bueno, no, si está tomando las decas hay que ver qué otras vitaminas toma por separado. A veces se pueden reemplazar todas por la deca, porque sé que muchos pacientes toman todas individualmente. Hay que ver cuáles son las otras y ver si agregar algún mineral, si depende de la edad, hace falta mantener el hierro y mantener el fólico, o mantener el zinc, o si es chiquitito mantener el cloro y el sodio, pero no sacar los otros, ¿sí? Depende de la edad. Pero a veces sí, si vas a tomar decas, las otras se podrían sacar. O la D a veces no, hay que seguir tomándola por separado, porque es mucho el requerimiento y mucha la deficiencia que estamos viendo. A ver, Sabrina, recuerden que les está... gracias, Sabrina agregó que sí, tienen acceso a una consulta totalmente gratuita. Estoy atendiendo, me siento en la tele quemando el chivo, pero les cuento, atiendo los martes a la mañana. Pueden escribir al mail que puso ahí Sabri, info.fipan@fipan, o al de nutrición,
que nunca me lo acuerdo de memoria, pero creo que es nutricion@fipan, pero está en la página. O escriben ahí y me reenvían el mail. Yo doy los turnos los martes a partir de las 10 de la mañana, y hacemos una consulta. La primera vez es 1 hora de poder conversar y sacar todas las dudas, y después hacemos controles con la periodicidad que sea necesario, a veces cada 2 semanas, una vez por mes, cada 15, depende de lo que requieran. Bueno, Sofi, muchas gracias. Carlos, gracias. Y ahora, a ver, creo que ahí está. Susana Cataldo. Susana. Cantidad de enzimas. ¿Cómo? Sí, Susana, Bien. Susana bien. Susana dice, cantidad de enzimas se calculan según el peso y la edad del paciente. Sí. O la cantidad de enzimas se calculan según el peso y la edad, o de acuerdo a lo que ingiere. Ok. Mira, sé que todavía hay lugares, hay profesionales que calculan por grasa, ¿sí? Y hay manuales de grasa y todo. Es complejo, no digo que esté mal, pero la verdad que los últimos consensos ya unifican de cuantificar enzimas por kilo de peso por día. La edad que tenga, si es un chiquito de 8 kilos, 10, 15, 20 o 70 kilos, ¿sí? Lo que pese se hace un cálculo y el cálculo se adecúa a las enzimas que tome. O sea, se hace 10.000 unidades por kilo y después se divide por si toma enzimas de 4.000, de 20, de 25, ¿sí? De 4, de 10, de 20, de 25. Entonces, se hace ahí un cálculo. Y ahí te digo cuántas cápsulas. Pero sí, se calcula por kilo de peso por día. Porque dice 3 enzimas en desayuno, si el desayuno es una taza de café sin leche, baja dosis, igual almuerzo, si no es tan contundente se debe bajar, pollo al horno con papas, es igual la sopa de verduras. Claro, no es igual. Lo que se hace después es ir estimando, según cómo tiene las deposiciones el paciente, dividir ese número total en la cantidad de ingestas y poner un par de cápsulas más, o sea, más que en el desayuno, en aquellos momentos como almuerzo y cena. Pero esto es muy individual, Susana, porque tengo pacientes de todo tipo, pacientes que toman 2 cápsulas de 10, de 20, de 25 con todo, que toman 2 cápsulas en desayuno, pero casi 4 o 5 en almuerzo y cena, y una en colación. O sea, esto habría que individualizarlo y ver cómo está el paciente, cómo es su peso, cómo son sus deposiciones. Podemos hacer una consulta y ajustarlo ahí bien al caso específico, pero se calculan por kilo de peso. Sabri pone, yo tuve que disminuir con Trikafta la ingesta de sal porque retenía líquido, exacto, muy bien, y aumentaba la presión arterial. Bueno, eso exacto, se van viendo, cada paciente responde diferente, pero cuando empiezan con el Trikafta, sobre todo que es el último, se hacen controles más seguidos. Y esto también depende de la función general de cada cuerpo. Sí, puede aumentar la presión, no es que se va casi cero, pero bueno, sí, se baja. Hay que ver aumentar el consumo de líquidos, ver cómo está orinando, exacto. Tuve aumento de peso considerable, aún cuidándome bastante, y el control hepático salió bien. Por eso es raro lo del incremento de enzimas, pero es verdad que mi ingesta aumentó. Gracias por la recomendación. En Córdoba con el equipo estamos aprendiendo todos juntos. Bueno, qué bueno, me alegro mucho, Sabrina. Bueno, de vuelta, cada caso es individual. Tengo pacientes con Trikafta y diabetes, y las glucemias también han mejorado, y han podido no sacar la insulina, pero sí mejorar y bajar las dosis. Entonces hay que hacer evaluaciones individuales, pero a grandes rasgos, a veces las enzimas casi igual o un poquito aumentar, o a veces disminuir, y aumenta el apetito por un poco de todo, porque tengo menos secreciones, porque me siento mejor también. Yo soy muy de la parte emocional, ¿no? Cuando mejoro el estado de ánimo, cuando me siento mejor, me dan ganas para hacer todo, y es consecuencia de tener más ganas de comer, y tener más ganas de hacer gimnasia, y ver que me siento mejor, o me veo mejor. Yo soy muy de preguntar eso, ¿no? Si con el aumento de peso, cómo se ven, cómo se sienten, porque influye mucho. Capaz que acá hay muchos papás y mamás o familiares, pero siempre hablo que el protagonista es quien lleva adelante el tratamiento, y le doy mucha importancia a cómo se siente, por más que sea chiquitito, cómo se siente, es el que está llevando el tratamiento adelante. Marce Dimeo, sí, hola Marce, soy mamá de Florencia, bueno, gracias. Me gustaría una charla de diabetes, prevención, sobre todo a qué edad empiezan. Bueno, podemos programarla y hacer, sí, hay varios factores para conversar con respecto a diabetes, así que Cris y Tere, anotamos ahí, hacer una charla de diabetes, que es un tema muy interesante. Andrea, excelente, gracias.
Susana, gracias. Sabri ahí puso el mail, nutricen@fipan, gracias Sabri. Y ahí Cristina puso perfecto. ¿Quedó algún otro? No. ¿Alguien quiere de los presentes comentar algo? ¿Quejas, críticas, sugerencias? ¿Quieren compartir algo por escrito o de forma verbal? Facundo dice muchas gracias. ¿Nadie? ¿Alguno se anima a saludar, a comentar algo? ¿No? Bueno, si no hay más dudas, no sé si quieren comentar algo las chicas. Sergio, Sabri, se han recibido. Gracias, me dice Marcela. Bueno, contarles un poquito eso, sí, que yo trabajo en el Hospital Cetrángulo, como decía Cristina, en el Hospital Cetrángulo hay un equipo de niños, a cargo del doctor Jorge Herrera, y un equipo de adultos, a cargo de la doctora Lilian Cano. Y bueno, que actualmente los dos equipos hacemos consultas virtuales, algunas presenciales en algún caso muy, muy específico. Y luego, bueno, yo estoy haciendo consultas virtuales los martes por la mañana, que evalúo ahí los casos más individualmente, por eso a veces no me quiero extender con la respuesta, porque a veces hay tantos factores que influyen para ser más precisa. Bueno, y agradecerles de coparse, como digo, a ver si de sumarse a un horario diferente, y bueno, y poder que algo de lo que yo les pueda brindar les sirva y les sume, para mí es un montón, así que gracias también por el espacio a las chicas de FIPAN, Cristina, Teresa, que siempre me dan el espacio sí. para poder estar junto a ustedes y poder accederles la consulta, la atención, el tiempo, que tanto a veces lo necesitan o a veces no pueden acceder por distancia. Sepan que cualquiera de otras provincias, hoy la virtualidad trajo eso, ¿no? Que a veces era difícil llegar a FIPAN a hacer la consulta por el viaje, porque sí, lo tengo el mismo día que el control con mi médico, pero hoy la virtualidad creo que para varias cosas llegó para quedarse, así que de cualquier parte, si quieren una consulta, lo pueden hacer por ese mail. Bueno, cómo no, Mili, te agradecemos a vos, la verdad que fue una charla muy, muy, muy buena y vamos a armar lo de diabetes muy pronto. Si hay Así tantas que dudas, totalmente. bueno, muchísimas gracias a todos y a vos especialmente por tu tiempo. Gracias. Gracias. Bueno, los saludo. Ahí veo a Marce también. Muchas gracias, Tere, Sergio. Viviana Roldán, que la conozco, que es mamá de una paciente, la saludo también, que la estoy viendo. Bueno, los del resto también. Beso y que estén muy bien. Fin de semana. Hasta pronto, muchísimas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias a todos.